Sean bienvenidos todos a su canal La Voz de Esperanza. Yo soy el pastor Sergio López y a través de la Escuela Bíblica Ministerial les doy la más cordial bienvenida a este curso de predicación. Ya, gracias a Dios y el apoyo de ustedes, estamos llegando a la lección número 8. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de interpretación bíblica y vamos a compartir algunos textos claves y vamos a utilizar los 5 principios bíblicos de interpretación que les compartí la semana pasada. Así es que espero que pueda compartir todos nuestros programas, que se suscriba a nuestro canal y si tiene alguna duda al respecto de los temas que hemos compartido, pues no dude en poderlos enviar y con gusto vamos a poder responder con la ayuda del Señor a todas sus inquietudes bíblicas. Como siempre le decimos, escudriñelo todo, retenga siempre lo bueno y no deje de estudiar a conciencia la palabra de Dios, que es la que puede darnos luz, esperanza, conocimiento y fortaleza para tiempos difíciles. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Eh, a manera de resumen, quisiera recordarle nada más algunos de los principios que compartimos. Número uno, tome las palabras en sentido eh, ordinario o en sentido usual. Es importante entender el significado de las palabras para saber si es en sentido literal o simbólico que se deben interpretar los textos bíblicos. Porque recordemos que los idiomas originales, en el Antiguo Testamento, el hebreo y luego en griego el Nuevo Testamento, pues son muy distintos a los que nosotros conocemos. Entonces eso hace que la interpretación tenga un desafío todavía mayor. También debe evitar caer en extremos, ¿verdad? Hay gente que todo lo espiritualiza, otros todo lo satanizan. Así es que hay que buscar siempre un equilibrio en cuanto a la interpretación sana que debemos hacer. Porque algunas personas, pues, tienen sus propias interpretaciones de los versículos bíblicos, antojadizas, caprichosas y a veces demasiado forzadas que no le hacen bien al texto, más bien confunden a las personas y las llevan por caminos equivocados. El principio número 2 para interpretar la Biblia correctamente es estudiar la frase completa. Así como es importante estudiar las palabras, el significado de ellas, también es importante que podamos nosotros estudiar la frase completa para no cometer errores doctrinales y sacar de contexto un pasaje que estemos nosotros estudiando. Número 3, hay que estudiar el contexto. Puede ser el contexto anterior, es decir, los versículos anteriores, o el posterior, es decir, los versículos que están después del texto que estamos nosotros leyendo y estudiando, porque allí nos va a dar mucha luz acerca de lo que el autor está realmente dando a entender. Y también que esto nos ayuda a guiarnos y a determinar si realmente tenemos que interpretar un texto de manera literal o de manera simbólica, que ha sido uno de los grandes problemas que tenemos en la interpretación bíblica. El principio número 4, hay que estudiar el propósito del libro y también el propósito del pasaje en cuestión. En el caso del libro de Proverbios, por lo menos los primeros 4 versículos del capítulo 1, se dice cuál es el propósito de este libro. Así que cuando usted lee todo ese libro, usted se va a dar cuenta que ese es un resumen muy acertado de los temas que se comparten allí en este libro. En el caso de Juan, el último, el capítulo 20, allí también se dice que el propósito del libro es que la gente conozca a Jesucristo, el Hijo de Dios, y que crean en Él. Entonces, cuando usted lee todo el libro de Juan, se va a dar cuenta de que ese es el propósito del autor y no se pierde usted después en los temas secundarios que son importantes de repasar también, porque hay errores doctrinales y algunas aparentes contradicciones que no pueden eh, sacarse de, de una interpretación correcta si no es a través de estos principios que estamos nosotros compartiendo. Y el principio número 5 que les compartí la semana anterior es de estudiar las mismas enseñanzas
en otros libros y también en otros pasajes, porque alguna palabra tiene un significado en un libro y en otro libro tiene otro significado completamente distinto, de acuerdo al contexto del autor y lo que quiso decir a sus oyentes. Por eso es importante tenerlo muy claro para no caer en errores doctrinales. Y muy importante no sacar pasajes aislados para formar doctrinas, que ha sido uno de los grandes problemas que han tenido muchos predicadores, muchos pastores y muchas personas a nivel general. Bien, en esta oportunidad para ya iniciar la segunda parte de este curso de predicación y específicamente la interpretación bíblica, me parece como hacer un ejercicio muy importante que yo voy a hacer hoy. Espero usted lo pueda comprender bien y pueda usted ponerlo en práctica también en su casa con otros textos bíblicos que a usted le parece son también muy importantes de poder estudiar. Número uno, hay una que yo estuve, eh, una, una frase que estuve recordando que es importante que podamos tenerla, eh, es poner la otra mejilla. O sea, ubicarnos en San Mateo, capítulo 5, ahí donde está ese texto bíblico, y el verso 38 al 42. Dice así, leemos siempre honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Este texto es muy importante. Mucha gente se ha visto tentada a interpretarlo de manera literal. Sin embargo, no es lo que Jesús está tratando de decir. Jesús está enseñando aquí acerca del amor al prójimo, específicamente cómo debemos amar a nuestros enemigos. Y en esta serie de enseñanzas que Jesús da, hablando sobre el amor al prójimo, implica que los cristianos no deben tomar represalias, o sea, no deben tomar venganza de sus enemigos. Ese es el tema principal que no podemos perder de vista. Ahora, en este contexto, Jesús le recuerda la ley de Moisés, que decía que el castigo se debe limitar a una pena correspondiente a la ofensa o al daño, y también tenía como propósito la ley de evitar contiendas por alguna venganza que se pudiera producir de manera desproporcionada. Entonces, el contexto cultural no sugiere cosas muy interesantes. Por ejemplo, una bofetada en la mejilla derecha se consideraba para los pueblos árabes un insulto extremadamente grave. Así es que, evidentemente, el dominio propio y el amor al prójimo debían privar por encima del sentimiento de odio y de rechazo que pudiera sentir a un creyente. El otro caso interesante es acerca de la túnica. Era como una camisa larga que se llevaba y la capa se llevaba encima de ella. Así es que estar desprovisto de esta capa, sobre todo en tiempos de frío, pues resultaba en una carencia muy importante. Así que la ley del amor debía estar presente siempre, aún en estos casos. Y el otro asunto del que habla este versículo es un asunto cultural que para entenderlo debemos remontarnos a los soldados romanos. Ellos podían por ley obligar a cualquier persona que estuviera en medio de su camino, en su trayecto, a llevar su carga por lo menos hasta una milla, es decir, 1 kilómetro y 600 metros aproximadamente. Así que aplicar la ley del talión, siguiendo la ley de Moisés y en casos como estos, eh, parecían normales, dadas las circunstancias a los que judíos se sentían menospreciados y utilizados, y en donde la venganza pues parecía
ser la mejor respuesta. Sin embargo, Jesús rompió los moldes, rompió todos los paradigmas sociales, culturales, religiosos de la época, y él les enseñó un camino mejor, que es el camino del amor al prójimo, incluso del enemigo. Así es que, amados hermanos, no se trata aquí de entenderlo de manera literal, en el que uno como cristiano debe permitir, como decimos aquí en Costa Rica, una frase, ponerse de alfombra para que todo el mundo pase por encima de uno y lo pueda pisotear por encima de sus derechos más fundamentales. Así es que no está hablando exactamente de esto, poner la otra mejilla, sino de un sentido de una interpretación simbólica sin perder de vista los asuntos culturales que eran muy importantes. Pero cada vez que usted lea este texto, recuerde que de lo que está hablando Jesús es de amor, el amor al prójimo y de evitar, evidentemente, la venganza. Otro texto más quiero podamos estudiar así de manera breve. San Mateo 5, verso 27 hasta el 30. Y la frase aquí importante que quiero que repasemos es, si tu ojo es ocasión de caer. Dice así, Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. Si lo que ves con tu ojo derecho te hace desobedecer a Dios, es mejor que te lo saques y lo tires lejos. Es preferible que pierdas una parte del cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si lo que haces con tu mano derecha te hace desobedecer, es mejor que te la cortes y la tires lejos. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo se vaya al infierno. Al igual que el pasaje anterior, no podemos interpretarlo de manera literal. De hecho, no sé si usted sabe, pero en países árabes todavía practican esta eh, horrible costumbre de mutilar algún miembro de su cuerpo. Por ejemplo, los ladrones cuando son sorprendidos en algún robo, entonces el castigo es cortarle uno de sus dedos y en el peor de los casos cortarles su mano, sobre todo su mano derecha, es la mano fuerte, y aunque este se haya robado solamente un bollo de pan. Esta horrible costumbre es practicada todavía por los pueblos musulmanes. Así es que debemos ser cuidadosos en entender estos temas de manera literal. De hecho, algunas versiones de la Biblia mencionan la mano derecha en este texto, que es la mano fuerte, la que acostumbran las personas siempre utilizar para muchas cosas. Entonces, lo que no podemos perder de vista aquí es el tema principal. Jesús está hablando sobre el adulterio. Es muy posible que se esté refiriendo a la prohibición de los matrimonios mixtos, es decir, los judíos que se casaron con no judías, que de hecho estaba prohibido en la ley, en Levítico 18 usted lo puede encontrar, pero además el adulterio va más allá, también tiene que ver con la fornicación y en algunos casos, de manera general, el verbo en griego se está refiriendo a cualquier tipo de inmoralidad sexual. Es un término mucho más amplio. Entonces, cuando una persona comete adulterio, sus ojos ya codiciaron a otra persona prohibida y por supuesto también las manos sirven de instrumento para cometer esta clase de pecado. Entonces quiere decir entonces que Jesús está hablando de asuntos simbólicos. Esta frase de sacarse el ojo y cortarse la mano se usan en este caso usando una figura literaria que se llama hipérbole, es decir, es una exageración intencional. ¿Cuál es el propósito del autor? Llamar la atención de sus lectores a través de esta figura literaria. Aquí de lo que se trata es de sacrificar algo realmente valioso, eh, cuando retenerlo es más bien ocasión de pecar. Palabras sencillas es desechar, es desligarse y eliminar cualquier fuente de tentación, cualquier fuente de contaminación con el pecado. Y aunque el cuerpo, por supuesto, dijo Pablo, puede ser un instrumento para el pecado,
pues no está hablando de manera literal, sino de manera simbólica, de evitar eh, cualquier fuente de tentación y de pecado para cuidar no solo el cuerpo, sino también la mente y también el corazón. Bien, otro texto más que quiero que podamos compartir está en Génesis 6. Supongo que usted ha leído algunas veces un texto que no parece ser muy claro cuanto a Dios. Génesis 6, en donde habla que Jehová se arrepintió. Eso no es es común encontrarlo en la Biblia, pero no es fácil de entender. Por eso es que hay que aplicar estos 5 principios para poder descubrir cuál es el sentido original de este pasaje. Vamos a ubicarnos en Génesis capítulo 6, versos 6 al 7. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo, traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Recordemos que en el contexto de este capítulo, ya el ser humano se había corrompido en extremo, al punto en que Dios dijo que la única manera de lidiar con el pecado del ser humano era traerlo completamente de la tierra, y todos sabemos por la historia que solamente Noé y su familia se salvó de toda esta generación. Y aquí la palabra más importante para destacar es arrepentirse. Si estuviéramos hablando del ser humano, sabemos que arrepentirse significa volverse a Dios, cambiar de mentalidad, cambiar de conducta, cambiar de dirección. Estamos hablando de lo que el hombre debe hacer para volverse completamente a Dios de su pecado. Entonces, ¿cómo debemos entender lo que aquí Moisés escribe? ¿Cómo entender entonces el arrepentimiento de Dios? Aquí es donde un principio muy importante que les enseñé es el significado original de las palabras. Y aquí la palabra clave arrepentirse eh, en este idioma hebreo significa dolerse, significa lamentarse. Entonces, cuando aplicamos este sentido original, este significado a Dios, entonces para nosotros tiene un sentido completamente distinto. Aquí no estamos hablando de que el ser humano tiene que arrepentirse por sus pecados, sino que Dios eh, se está arrepintiendo de haber hecho al hombre, o, aunque ya lo había creado y sabía todas las decisiones que iba a tomar en el futuro y sabía que iba a fallar, siempre le dejó la libertad de poder decidir lo que lo que quisiera, si obedecer sus mandamientos o si ir por el camino de la rebeldía. Entonces aquí, por ejemplo, la versión Dios habla hoy lo traduce como pesar. A Dios le pesó haber hecho al ser humano. La nueva traducción viviente traduce lamentó, o sea, Dios se lamentó de haber hecho al ser humano. Por supuesto que sabemos que Dios conocía que el hombre iba a fallar, lo cual no quiere decir que a Dios no le doliera en su corazón el camino que el hombre iba a tomar. Pero hay otro texto paralelo, que también es otro principio que les he enseñado la semana anterior, que puede ayudarnos con este tema. Primer libro de Samuel, capítulo 15 y verso 11. También aquí habla de arrepentimiento en, en referencia a Dios. Lamento haber hecho a Saúl rey porque no me ha sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Aquí de nuevo Dios se lamenta porque Saúl siguió con su obstinación abierta, con su rebeldía, y lamentablemente él decidió voluntariamente tomar el camino de la desobediencia. Fue algo que hizo de manera consciente, así es que tuvo que pagar caro sus malas decisiones. Otro texto más, Ezequiel 24, vamos a buscarlo aquí en la Biblia. Ezequiel 24,
14. Yo el Señor lo he dicho y así será, yo mismo voy a hacerlo y no dejaré de cumplirlo. No tendré compasión ni me arrepentiré. Te castigaré por tu conducta y tus acciones, yo el Señor lo afirmo. Miren qué interesante porque esto podría yo definirlo como el otro lado de la moneda. Por un lado, se habla de que Dios se arrepintió de haber hecho algo bueno, aunque el ser humano pues tomó un camino diferente. Pero aquí estamos hablando de lo que Dios puede hacer en cuanto a sus juicios, que no se va a retractar, no se va a arrepentir de haber declarado un juicio contra una persona, contra un rey, contra una nación, y lo que ha decretado evidentemente se va a cumplir tarde o temprano. Aquí es donde creo que hay que tener mucho cuidado, amados hermanos, porque hay personas que dicen abiertamente que Dios cambia de opinión en el proceso. Creo que hay que ser muy cuidadosos para entender lo que significa esto, porque cuando hablamos de arrepentimiento de Dios, estamos hablando que a Dios le duele, que a Dios le pesa, que a Dios lamenta todo aquello que está viendo en este mundo, pero eso tiene que ver con su naturaleza, con sus designios, pero sobre todo con su soberanía. Y cuando no entendemos la naturaleza misma de Dios, podemos caer en muchos errores tratando de juzgar de manera incorrecta las decisiones de Dios. Y déjeme decirle con todo respeto que a ningún ser humano le corresponde juzgar ninguna de las acciones de Dios, sea que Él intervenga en un asunto, sea que Él decida mantenerse al margen, aunque para nosotros sea bastante incomprensible, la voluntad de Dios, dijo Pablo en Romanos, es buena, es agradable y es perfecta. Así es que debemos ser muy cuidadosos cuando nos ponemos en un lugar equivocado, porque Dios es el que nos va a juzgar a nosotros. Nosotros no podemos juzgar a Dios, no podemos entender por qué Él hace las cosas, por qué Él las permite. Y eso me parece que es bastante delicado y debemos entenderlo muy bien. Y si tuviera que explicar este caso de la naturaleza de Dios, de su voluntad, de sus designios, yo creo que el tema de Jonás nos puede ayudar. Dios lo escogió como un profeta para que llevara un mensaje de arrepentimiento a Nínive. Él en un momento desobedeció la orden de Dios y se fue para Jope, pero al final eh, no podía huir de Dios ni de su llamado y debía cumplir la misión que le había encomendado el Señor. Pero qué interesante porque el mensaje de Jonás es de arrepentimiento y él proclamó que en 40 días Nínive iba a ser destruida si no se arrepentían de sus pecados. Y conociendo un poco la historia, eh, sabemos que ese pueblo se arrepintió, que el mismo rey mandó a todos a ayudar, a arrepentirse, hasta las bestias, hasta los niños recién nacidos. Fue un asunto de toda una ciudad. Pero lo interesante de esto para entender es este tema del arrepentimiento de Dios, no es que Dios cambió en el proceso. El mensaje fue muy claro. Él se lo dijo a Jonás, dile a esta gente que se arrepienta, si no, en 40 días yo los voy a destruir. O sea, el mensaje estaba bien claro. Pero Jonás, evidentemente, tratándose de un pueblo que era pagano, un pueblo que era enemigo de Israel, por supuesto que entonces su espíritu nacionalista lo llevó a extremos muy peligrosos, hasta peligrando su misión y su trabajo y su oficio de profeta. Pero Dios fue muy claro, Dios nunca envía un juicio sin misericordia. Entonces, cuando uno entiende estos temas, a uno no le crea ninguna confusión ni ninguna contradicción eh, ver un texto que diga que Dios se arrepintió. Así es que este tema es bastante interesante, pero
Los dejo ahí para que podamos estudiarlo más adelante. Otro pasaje muy importante es Gálatas capítulo 3 y el verso 3, que también vamos a, de manera breve, a repasar y a estudiar usando esos 5 principios de interpretación bíblica que les he compartido. Gálatas 3:3 dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ese Espíritu con mayúscula se refiere evidentemente al Espíritu Santo de Dios. Ahora van a acabar por la carne. Una de las interpretaciones más comunes que he escuchado yo acerca de este pasaje es pensar en carne como algo contrario a lo espiritual. Es decir, como que carne se refiere aquí a lo carnal. Pero en realidad aquí no se está refiriendo a los miembros de nuestro cuerpo. Más bien el apóstol Pablo está enseñando lecciones muy específicas. Al estudiar esta carta a los Gálatas, nos damos cuenta que el tema principal es la libertad cristiana. Entonces, ellos todavía, lamentablemente, estaban tentados a volver a la esclavitud de la ley, es decir, a obedecer la ley de Moisés para poderse salvar. Ya Cristo vino y con él vino la gracia, así es que los sacrificios ya no son necesarios. Por eso Pablo les llama insensatos por querer volver a esos viejos rudimentos. De hecho, al leer otras versiones de la Biblia, comprendemos mejor su significado. Vamos a leer este mismo texto de Gálatas 3:3 en la traducción lenguaje actual. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Y aquí la última parte del texto nos da cierta garantía de que estamos hablando no de carne como el miembro del cuerpo, sino hablando de los esfuerzos humanos que los Gálatas querían hacer por obedecer la ley de Moisés, pensando que en esa obediencia Dios evidentemente los iba a salvar y iba a estar agradado de ellos. Así es que Pablo ya les había enseñado a los Gálatas que la salvación es por la gracia mediante la fe eh, y por el poder del Espíritu Santo que los había regenerado y les había dado una nueva vida. Así es que ese es el espíritu de la ley, pero no depende de méritos humanos, ya que estos esfuerzos son insuficientes. De alguna manera sería como menospreciar la obra de Cristo. De manera que terminar en la carne se refiere a no creer que los esfuerzos humanos para salvarse eh, sean necesarios. Nadie está exento de querer agradar a Dios, pero debemos ser muy cuidadosos porque la salvación es solamente por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, y por la acción del Espíritu Santo que nos da una vida nueva y produce en nosotros ese nuevo nacimiento espiritual. Ya la obediencia que conlleva todo lo demás en la vida cristiana tiene que ver con la santificación, con la obediencia, con la gratitud, pero nunca como lo entendieron los Gálatas, que querían volverse a la esclavitud de la ley. Y por eso Pablo les dijo que habiendo comenzado en el espíritu, iban a terminar en la carne. Así es que estos textos que les he compartido, amados hermanos, son nada más una pequeña muestra de lo que usted puede hacer también en casa. Busque un texto que a usted le cuesta un poquito entender y ponga en práctica estos 5 principios bíblicos y estoy seguro que con un poquito de oración, con la ayuda al Espíritu Santo de Dios para que le pueda iluminar su mente, usted va a ser capaz de interpretar correctamente estos textos bíblicos sin distorsionarlos y cambiar la verdad y sobre todo descubriendo que es el principio de la interpretación bíblica, descubrir el sentido original del texto sagrado. Así es que les dejo esta importante tarea para que usted pueda seguir escudriñando las sagradas
Escrituras y espero pues que la próxima semana eh, continuar avanzando con algunos temas más de este curso de predicación. Les agradezco por el tiempo que han tenido para vernos y escucharnos. Desde su canal La Voz de Esperanza, les saludamos, les bendecimos y a través de la Escuela Bíblica Ministerial les agradecemos el apoyo que nos han brindado. Esperamos que este curso sea de mucha edificación, que usted pueda aprender y que al mismo tiempo pueda compartirlo con todos sus contactos. Desde Costa Rica me despido. Soy el pastor Sergio López. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. No olvide suscribirse a nuestro canal La Voz de Esperanza Costa Rica y compartir nuestros videos. Gracias por escucharnos. Dios les bendiga.